Hola grandilla, estamos en un nuevo video y venimos con un video brutal de nuestras clases de audio. Ya vamos por la clase número 3. Las dos anteriores han sido muy buenas, más apoyo, más energía, porque estas vienen cargadísimas de contenido que les va a servir no solo para producir, sino también para mezclar, para masterizar, para sonido en vivo, para la música en general, para aquellos que quieren aprender del audio. Estos cursos en una universidad te cobran un montón. Aquí te lo damos gratis. Sin más rodeos, empecemos. Bueno, vamos a empezar con lo primero que quiero tocar en esta clase. ¿Y qué es el oído? ¿Qué hace el oído? El oído lo tenemos aquí. ¿Pero qué hace? Básicamente hace lo mismo que un micrófono. ¿Y qué es? Transducir lo que viene. Es decir, coge una onda mecánica, que es lo que el sonido, que ya lo vimos en un video, y la convierte en una señal eléctrica. Que esta señal eléctrica, ¿a dónde va a ir? Va a ir a nuestro cerebro. Es lo mismo que hace un micrófono, pero pues no lo envía a nuestro cerebro, sino lo envía a un preamplificador o a lo que sea. Nuestro cerebro lo interpreta. Esa es la función de nuestro oído. Entonces, ¿qué sería nuestro oído? Como nuestros micrófonos, los que van a captar lo que nos llega. El oído se divide en tres partes: oído interno, oído medio y oído externo. Las más importantes, porque esto no es una clase de anatomía, sino que vamos a tocar la importancia que tiene para nuestra labor, es el oído medio, donde encontramos el huesito que nos va a servir para la amplificación de la señal, para que llegue. Es como nuestro preamplificador. O sea, tenemos un preamplificador en los oídos y es un huesito. O los huesitos, martillo, yunque y estribo. Ahora, tenemos el oído interno y este tiene una membrana muscular que nos protege de los cambios fuertes de volumen. Ya entendiendo esto, ¿cómo escucha? Escucha en frecuencias. Es decir, de 20 a 20.000 Hz escuchamos nosotros los humanos. Y ojo, no todos los humanos. Los jóvenes, muy jóvenes, pueden escucharlo. Generalmente los niños o los bebés. Los jóvenes, si no son muy fiesteros, pueden escuchar a unos 18.000, 19.000, dependiendo cómo se hayan cuidado. Por ejemplo, una persona del campo podrá escuchar mucho más que una persona de la ciudad. Un adulto puede llegar hasta los 12.000, a escuchar solamente hasta los 12.000. De los 12.000 para arriba no escucha nada. Pero no solo tenemos que tener en cuenta la frecuencia, sino que también la amplitud, es decir, los decibeles. Estos decibeles también nos van a determinar cómo vamos a escuchar. Sí, señores, cómo vamos a escuchar. Entre menos decibeles vamos a captar solo una parte del sonido. Entre más, nos va a dañar y nos va a maltratar el oído. Entonces, frecuencias, vamos a dividirlo en tres partes: frecuencias bajas, frecuencias medias y frecuencias altas. Frecuencias bajas, digamos de 40 Hz o de 20, para ser más exactos, de 20 a 500. Medias de 500 a 5000. Altas de 5000 a 20.000. Un ejemplo. No estamos siendo súper exactos porque hay gente que los divide en más partes. Yo lo voy a dejar ahí para esta parte. Entonces, ¿qué pasa? Las frecuencias bajas necesitan mayor energía para mover aire. Eso ya lo vimos en el sonido. Por lo tanto, si yo pongo una señal a sonar muy bajito, nosotros no vamos a escuchar las frecuencias bajas. Ahora, las frecuencias medias son las que más escuchamos. Ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué son las que más escuchamos? Fácil, porque la voz se encuentra en ese rango. Así que pueden hacer el ejercicio de poner un parlante o sus monitores a sonar bien bajito y van a darse cuenta, una canción, y van a darse cuenta que lo que van a escuchar generalmente va a ser el redoblante, la voz, algún instrumento que esté ahí y poco más. Esa es una forma de ver cómo nuestro oído, con una amplitud baja, se enfoca más en las frecuencias medias. Por lo tanto, es donde más escuchamos y, como les digo, es donde se encuentra la voz humana. Por lo tanto, es donde mejor escuchamos. Las frecuencias altas tenemos un problema, y es que cuando son muy altas de amplitud nos maltratan muchísimo el oído, muchísimo. Así que las frecuencias altas tendemos a bajarles
para no maltratarnos. Ahora, hay una curva de Freshen y Monson, si pronuncié mal, lo siento, que dice que entre 80 y 85 decibeles es cuando nosotros escuchamos mejor, más equilibrado. Es decir, las frecuencias las escuchamos de mejor manera y es el punto donde podemos trabajar. Así que cuando vayamos a mezclar o a masterizar, es una buena señal. Hay gente que dice que desde los 75 decibeles se escucha bastante bien, pero eso depende de varios factores. Primero, que esté muy insonorizado el estudio, no esté bien tratado acústicamente y que la persona esté saludable de oídos. Ya una persona con estas características probablemente en 75 decibeles va a escuchar muy bien, pero la curva nos dice que de 80 a 85 prácticamente cualquier persona va a poder escuchar bien. Entonces podemos tener este rango como el óptimo. Ahora, ¿qué pasa con este rango o qué problema tiene este rango? Que cansa mucho el oído. Así que lo que les recomiendo a la hora de mezclar o masterizar es hacerlo con pausas, es decir, 25 minutos, descansamos un rato, media hora un rato, una hora un rato, más de una hora no le den porque el oído se empieza a cansar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer pausas? Por ejemplo, la pausa puede ser redes sociales, ir a tomar agua, tomar aire, algo así muy relajante que no tenga que ver con sonido y nuestro oído va a estar muy bien, muy funcional. Ahora les recomiendo mucho cuidar el oído porque después de 95 decibeles nos empezamos a maltratar. ¿Y cómo vamos a poder cuidarnos del oído en circunstancias como conciertos, como avenidas, como transporte público, como cosas muy ruidosas en general? Con protectores de oído. Así que mi consejo es que siempre tengan un protector de oído a su mano porque les va a ayudar, así sea malito, pero es funcional y hay que cuidar nuestra herramienta más valiosa, que en este caso, ¿qué sería? Sí, el oído. Ahora vamos a hablar de algo importante y es que del sonido directo, las reflexiones tempranas y la reverberación y el delay de paso. Vamos a trabajar estas 4 cosas. Vamos a comenzar primero con qué es el sonido directo. Sí, yo tengo una fuente, que en este caso vamos a hacer el ejemplo. La fuente es mi voz. Entonces sale directo al micrófono. Aquí prácticamente lo tengo muy cerrado para evitar ruidos y esas cosas. Entonces viene el sonido directo y es el primero que nos llega. Por ejemplo, de mis monitores viene así el sonido, ¡tac!, golpea mi oído. Ese sonido se llama directo. Ahorita dejo una gráfica para que ustedes vean el sonido directo, la reflexión y la reverberación. El sonido directo viene directo y ese nos ayuda a ubicar dónde está lo que llega, o sea, el punto de origen. Entonces, por ejemplo, si tú me hablas de allá, entonces me llega aquí primero y aquí me llega más bajito. Entonces yo voy a sentir que la fuente está allá porque en el izquierdo suena más alto que en el derecho. Eso nos ayuda el sonido directo. Ahora, tenemos la reflexión temprana. La reflexión temprana no solo nos ayuda a decir dónde está ubicado, sino también nos va a ayudar a decir a qué distancia. Porque cuando escuchamos la reflexión temprana, vamos a sentir que golpea contra un material o contra algo, cualquier cosa. Por ejemplo, los monitores, con lo primero que golpearían sería con esta mesa. Así que la primera reflexión que yo voy a tener va a ser la mesa. Entonces, me llega aquí directo. Y esa primera reflexión me va a dar también como una grandeza. Si la reflexión primaria, que es la primera que sale, por ejemplo, yo hablo aquí y sale así directo a una pared que tengo allá y vuelve, esa es la reflexión primaria porque es lo primero que llegó a mi oído. Si esa reflexión primaria es menor a 20 milisegundos, yo voy a sentir que el sonido es grande. Es grande. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa después? Ese tiempo, esos 20 milisegundos que va y vuelve la primera reflexión de aquí a la pared y vuelve a mi oído, se conoce como delay. Es ese retraso que hay entre la fuente y vuelve al punto de origen o al punto de escucha. Ojo, porque la escucha puede ser en otro lugar al origen. Entonces, si digamos, supongamos que ustedes son la cámara, entonces viene el sonido directo hacia la cámara, golpean esa pared y vuelve. Entonces no estoy poniéndome a mí como oyente, sino a la primera reflexión sería para ustedes. Entonces la primera reflexión
y ese tiempo que se demora es el retraso, por lo tanto el delay, ese tiempito en que se demora en llegar la primera reflexión o la reflexión en general a su oído es el delay. ¿Listo? ¿Ya entendemos? Cuando el delay supera los 50 milisegundos se conoce como eco. ¿Por qué? Porque la señal se duplica. Ya dijimos que los 20 milisegundos sentimos que la señal suena un poco más amplia. Después de 50 yo ya siento como si fueran dos señales. Entonces digo hola, 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 hola. Entonces sentimos la copia, ¿cierto? Esto nos lleva a algo. ¿Y qué es la reverberación? ¿Qué sería la reverberación? Básicamente la suma de todas las reflexiones que hay en ese lugar, o sea, en esta habitación. Entonces la reverberación de ese lugar sería esta reflexión más esta reflexión más esta reflexión, y eso sería la reverberación. ¿Y qué nos da la reverberación conociendo esto? Sí, el espacio, el ambiente. Cuando hablamos de reverberación estamos hablando de todas las reflexiones, por lo tanto cada sala tiene un tipo de reflexiones y ese sería nuestro ambiente. Si yo pongo un baño, pues va a tener muchas reflexiones en un espacio pequeño, ya vamos a saber que eso es un baño. Ahora, una catedral, muchas reflexiones, pero en un espacio grande y con X tipo de material. Entonces la reverberación es como el carácter de ese lugar. ¿Listo? Hasta ahí todo muy claro. Entonces cuando hablamos de reverberación son las reflexiones que nos dan el carácter del lugar. Ahora, si la reverberación es muy pequeña, o sea, tiene un tiempo muy pequeño, el RT es muy pequeño, vamos a sentir el sonido más amplio, más grande, ¿sí? Pero lo vamos a seguir sintiendo como uno solo. Ahora, esto nos lleva a algo muy importante. ¿Y qué sería? Sería el tercer tema del video. El tercer tema del video es la imagen 3D, el sonido 3D. ¿Cómo se comportan nuestros monitores frente a nuestros oídos? O más bien, nuestros oídos frente a los monitores. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Mis manos son los monitores. Tengo derecho o izquierdo. Supongo que lo ven al revés, no sé. Entonces me llega el sonido de aquí primero y después el izquierdo. Entonces, ¿qué voy a sentir? Que la imagen, como vimos anteriormente, está a la derecha. Entonces, la imagen es 3D. Nos parte de estos dos parlantes, pero todo parte de la acústica, psicoacústica más bien, la que hay en nuestro cerebro. Ya vimos cómo nuestro oído se comporta con el sonido. Entonces, ahora vamos a ver cómo se comporta con los parlantes. Entonces, si yo pongo la señal derecha y la señal izquierda al mismo nivel, al mismo tiempo, a la misma distancia, y le doy play, ¿dónde voy a sentir mi sonido? Lo voy a sentir en el centro. Por eso es que es tan importante colocar los monitores haciendo un triángulo equilátero para que suenen bien posicionados y no se nos dañe la imagen 3D. Entonces, yo tengo derecho, izquierdo sonando al mismo tiempo, yo voy a sentir como si el sonido o el bombo o la voz está en el centro. Pero en el centro no hay ningún parlante. ¿A qué se debe esto? A la psicoacústica, debido al funcionamiento natural de nuestro oído y el sonido directo que les he hablado. Entonces viene el sonido directo, es aquel que nos da la posición. Entonces, si yo tengo que mi sonido directo suena más bajito en la izquierda y más alto en la derecha, ¿qué va a pasar? Que yo siento que el sonido se va corriendo hacia la derecha. Y lo mismo, si el sonido suena más alto en la izquierda, pues se va corriendo hacia la izquierda. Entonces tenemos esta imagen 3D, este barrido 3D que nos da el sonido. Así que tenemos que tenerlo presente a la hora de mezclar. ¿Por qué? Porque esto nos da el ambiente. Entonces, la reflexión primaria en nuestro sonido nos puede modificar y generar un efecto peine, es decir, que se nos realcen ciertas frecuencias y nos suene mal. Generalmente o son las bajas, se cancelan o se suman generalmente, pero puede ser con las altas, con las medias, con lo que sea, dependiendo. Por eso los ingenieros de mastering top tienen mesas muy pequeñas o directamente no tienen, no todos, ojo, no todos,
porque saben que la mesa molesta mucho. Ahora, la mayoría tiene sus mesas porque es más práctico. Entonces ellos, sabiendo esto, se arriesgan y ya conocen muy bien su sala, tienen muy buena acústica, tienen arreglos locos para que la mesa no interfiera tanto, se acostumbran y sacan adelante las cosas. Pero si tú no tienes mesa, te aseguro que vas a sacar el máximo provecho de tus monitores. El arreglo acústico no es tan complicado y va a sonar muy bien. Ya he hecho el ejercicio, pero es que la mesa, ¿cómo vamos a trabajar sin mesa? Es muy difícil. He planeado cosas, pero no las he podido realizar para que se vea bien y funcional. Volviendo al tema del 3D, la reverberación, si yo tengo mis parlantes y yo tengo una señal en la voz, suena en el medio, pero yo no quiero que la voz suene en el medio, sino que la voz suene en un espacio. Entonces mi imagen 3D va a ser que aquí suene una cosa, aquí suene otra, y el centro, y que no suene tanta reverberación, y vamos a sentir como que mi voz se empieza a meter en un lugar. A medida que yo le suba la reverberación, la voz entra en un sistema. Ahora, es un truco para que ustedes a la hora de mezclar le den vida a su música, utilizando la colocación, o sea, el paneo se llamaría, utilizando la reverberación para posicionarlo en un lugar que no esté como izquierda, derecha, ya, sino que estén juntos en un espacio, y jugando con las reflexiones, que sería el delay, y eso nos da profundidad, nos da ubicación, profundidad y espacialidad. Todo eso conociendo la imagen 3D de los monitores. Ojo, los audífonos no dan imagen 3D, dan una imagen así, de hacia arriba. Ahora, hay plugins que emulan como si estuviesen en una sala. Son buenos, son útiles, se puede trabajar con ellos, pero personalmente, esto es personal y puede que alguien piense diferente y lo respeto. Pero personalmente siento que son muy distintos. Yo he probado, he usado varias y siento que son distintas, que no son iguales. O sea, no es lo mismo tener unos monitores que escuchar en audífonos, a pesar de que sí da la sensación de que la imagen es estéreo, de que la vaina, pero no es lo mismo, no me da la misma sensación. Pero vuelvo y digo, se puede trabajar, es funcional y se ahorran los problemas de acústica y de inversión. Por ese lado es bueno. Pero también les cuento una anécdota. Yo sigo mucho a un ingeniero, no voy a decir nombres, y él mezclaba con monitores siempre y me gustaba mucho. Y últimamente, en el último año y medio, 2 años, le dio por mezclar con audífonos. Quitó su estudio y ahora mezcla con audífonos. No es youtuber, de una vez les digo, porque hay otros que mezclan con audífonos y son youtubers famosos. No es youtuber, es un ingeniero. Créanme que ha cambiado muchísimo su sonido, ya suena más pequeño, más opaco. Antes sonaba mejor cuando tenía su estudio. Entonces, para mí son preferibles los monitores. Espero el video les haya servido un montón. Si es así, dale a like, comentar y suscribirse, y sobre todo compartir, ya que si el video crece, pues llega a más personas y yo me motivo más. Recuerden, estos se los dan en la universidad y les cobran un montón. Yo se los doy gratis y es brutal, así que apóyenme y yo les traigo contenido. Que tengan un súper sonido en sus días y nos vemos aquí en Ria Hits en más videos como este. Alright,